estimados espectadores de la tragedia humana. La vida es un escenario oscuro, donde muchos juegan a subestimar el fuego que arde en el corazón de aquellos que tienen un propósito. ¿Qué significa realmente arder con propósito? Es la llama que consume el miedo, que devora las dudas y que se alza como un faro en medio de la tormenta. A menudo, aquellos que se creen invulnerables olvidan que la chispa más pequeña puede prender un incendio que arrase con todo lo que conocen. Miremos la historia, un vasto libro lleno de héroes y villanos, todos marcados por la imprudencia de quienes no supieron ver más allá de sus propias sombras. Pensemos en aquellos que fueron ridiculizados, aquellos que fueron aplastados por el peso de las expectativas ajenas. Al final, fueron ellos quienes, con su fuego interior, transformaron la amarga sorpresa de ser menospreciados en una fuerza imparable. Desde la resistencia de Mandela hasta la audacia de Joan de Arc, cada uno encarnó la esencia de lo que significa levantarse tras la caída. La ignorancia de quienes minimizan a los demás es como un veneno que corroe el alma. Subestimar el fuego interno de alguien es como jugar con un volcán dormido. Muchos se burlan, se ríen, se sienten seguros en su pedestal de arrogancia. Pero la verdad es que cada risa se convierte en un eco que resuena en el abismo de su propia ceguera. Cuanto más intentan apagar esa llama, más crece, más se intensifica. El fuego que arde en el interior de cada uno de nosotros es un recordatorio de que la verdadera fuerza no se mide por la apariencia, sino por la tenacidad de un espíritu decidido. Hay quienes creen que el poder es un escudo, una armadura que los protege de cualquier adversidad. Se engañan. El poder ciega, convierte la visión en una niebla densa. Ignoran las señales, los susurros del viento que advierten sobre su caída. En su camino, arrasan con sueños, destruyen esperanzas, y en su arrogancia, olvidan que el tiempo se convierte en un juez implacable. La historia, siempre dispuesta a escribir su propia narrativa, se encarga de recordarles que lo que sube, inevitablemente, debe caer. En este juego macabro de poder y traición, la soledad se erige como una aliada poderosa. En la oscuridad, uno se enfrenta a sus demonios, y es en esos momentos de aislamiento donde se forjan las almas más fuertes. La soledad no es un castigo, es una oportunidad. Es en el silencio ensordecedor donde se encuentran las respuestas, donde la mente se despeja y el fuego interno se aviva. Cada llama necesita espacio para crecer, y a menudo, es en la soledad que encontramos la gasolina necesaria para alimentar nuestro ardor. La justicia del tiempo es una constante que no perdona. Cada acción, cada desprecio, cada acto de deslealtad se convierte en un eco que regresa con el tiempo. La vida se encarga de equilibrar la balanza, de devolver lo que se ha sembrado. Aquellos que hoy se ríen de los que arden con propósito, mañana podrían encontrarse en la misma hoguera que intentaron apagar. El fuego que subestiman se convertirá en su propia condena. Así que recuerden, aquellos que se esconden en la sombra del poder y la ignorancia. La llama que arde en el interior de un ser humano no se puede extinguir con burlas ni desprecios. Es un fuego que consume y transforma. Y en el silencio de la noche, cuando todo parece perdido, es ese fuego el que revela la verdadera esencia de quienes somos. Cada chispa, cada destello, es un recordatorio de que, al final, la justicia encontrará su camino. La traición, ese veneno que se desliza en las sombras, es el fuego que alimenta la llama del alma. Mientras el mundo danza en su ignorancia, hay quienes encuentran en el desamor y la deslealtad la chispa que enciende su combustión interna. ¿Quién podría imaginar que una puñalada por la espalda, un acto de deshonestidad, podría convertirse en el combustible de una revolución personal? La traición es una espada de doble filo, corta, pero también forja. Es en el crisol del dolor donde se templan los espíritus indomables. La traición personal es un eco que resuena en el corazón, un golpe que deja cicatrices profundas. Pero ese mismo golpe puede ser transformado en fuerza. Pensemos en aquellos que han sufrido el peso de la deslealtad. Desde un amigo que se convierte en enemigo, hasta un amor que se desvanece en el aire, cada traición es una oportunidad para renacer. La historia está llena de figuras que, tras soportar el peso de la traición, se levantaron como gigantes. Cada herida se convierte en un recordatorio de que el fuego interno no solo se alimenta de amor, sino también de la adversidad. La traición del sistema,
esa traición que se disfraza de justicia es aún más insidiosa. Nos prometen un camino de flores, pero al final, el suelo está cubierto de espinas. Los que se sientan en el trono del poder a menudo ignoran a los que están en el foso. Creen que sus decisiones son intocables, que el tiempo se detiene ante su voluntad. Pero la historia ha sido testigo de cómo la arrogancia de unos pocos puede llevar a la ruina de muchos. Cuando el sistema traiciona a sus ciudadanos, el fuego que arde en el corazón de la gente se convierte en una llama de rebelión. Aquellos que son ignorados, aquellos que son pisoteados, encuentran en su rabia una fuerza capaz de derribar murallas. Los testimonios de quienes han enfrentado la traición son relatos de transformación. Escuchar sus historias es como abrir un libro de lecciones grabadas en la piel. Se levantan, no porque sean invulnerables, sino porque han aprendido a bailar con el dolor. La deslealtad se convierte en una maestra y en su oscuridad descubren su propia luz. La traición, lejos de ser el fin, es un nuevo comienzo. Se convierten en guerreros que llevan cicatrices como medallas, recordatorios de que sobrevivir a la traición es, en sí mismo, un acto de valentía. Así, en este juego de sombras, donde los traidores se sienten seguros y los traicionados se levantan, el fuego interior se convierte en una fuerza imparable. La traición puede ser un acto solitario, pero también es un grito colectivo. La historia no olvida a aquellos que fueron traicionados, ni a aquellos que se levantaron con el poder de su llama interna. Cada traición es un ladrillo en la construcción de una fortaleza, un recordatorio de que, en el fondo, el verdadero poder no radica en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformarlo en fuerza. El tiempo, ese juez implacable, se encargará de equilibrar la balanza. La traición, ya sea de un amigo o del sistema, siempre trae consigo una retribución. La vida tiene una forma de devolver lo que se ha sembrado. Aquellos que hoy se ríen de los que han caído en el abismo de la traición, mañana podrían encontrarse en el mismo lugar, rodeados de cenizas que una vez fueron sus sueños. El fuego que subestiman se convertirá en su propia condena, y la historia se encargará de recordarles que, al final, el fuego que no pudieron apagar arderá con más fuerza. No hay mayor poder que el que se forja en la oscuridad. La traición, en su crueldad, revela la verdadera naturaleza del ser humano. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de levantarse, de abrazar su fuego interno y usarlo como un faro en la tormenta. Así que, ¿quién se atreve a subestimar ese fuego? El poder, esa sombra alargada que se cierne sobre los mortales, es un espejismo que ciega a los que se sienten invulnerables. Al igual que un rey que se sienta en su trono, ignorando las revueltas que burbujean en las calles, aquellos que ostentan el poder suelen perder la visión de la realidad que los rodea. Se creen dioses en su propio mundo, pero la verdad es que son solo marionetas de su propia arrogancia. En esa ceguera, el vacío se convierte en su compañera constante, un eco de lo que han perdido, la empatía. El poder es un fuego que consume desde dentro. Mientras más alto ascienden, más aislados se sienten, rodeados de aduladores que alimentan su egolatría. La dinámica del poder es un juego de sombras donde la luz de la verdad es ahogada por la oscuridad de la ignorancia. Los líderes, en su ceguera, ignoran las señales de advertencia que brillan como faros en la tormenta. Los murmullos de descontento se convierten en gritos ahogados, y ellos, sordo a la realidad, continúan su danza macabra, convencidos de que son invulnerables a las consecuencias de sus decisiones. Ejemplos históricos son abundantes. Reyes que creyeron estar por encima de la ley, tiranos que ignoraron la voz del pueblo, todos ellos cayeron en el olvido, arrastrados por el peso de su propia arrogancia. El poder, como un veneno, se infiltra en las venas y aquellos que lo consumen a menudo se convierten en sus propias víctimas. Miren lo que sucedió con la caída de imperios, con aquellos que creyeron que el tiempo era su aliado. Pero el tiempo es un juez implacable y la justicia tiene un modo peculiar de manifestarse. La ilusión de control es una trampa mortal. Los que se sientan en la cima de la cadena alimentaria creen que pueden manipular el destino como si fuera un simple hilo en sus manos. Se olvidan de que el hilo tiene un final, que cada acción tiene una reacción y que el tiempo, ese gran maestro, nunca olvida. Las decisiones equivocadas se convierten en cuchillos de doble filo, y lo que parece un triunfo hoy se transforma en la derrota más amarga mañana.
La historia se repite y el eco de sus errores resuena a través de las eras. En este juego de poder, hay quienes aún encuentran fuerza en la soledad. Mientras los poderosos se ahogan en su propia sombra, aquellos que han sido ignorados, aquellos que han sido pisoteados, se levantan. La soledad se convierte en su aliada, forjando espíritus indomables que desafían a los titanes. En el silencio de su lucha, descubren una verdad que los poderosos nunca comprenderán: el verdadero poder no se mide por el dominio sobre otros, sino por la capacidad de levantarse tras cada caída. La soledad, en su esencia, es un refugio donde se encuentra el autoconocimiento. En ese espacio vacío se revela la autenticidad. Los que se atreven a mirar en su interior, lejos de las distracciones del mundo, encuentran el fuego que arde en su pecho. Mientras los que poseen el poder se pierden en sus ilusiones, estos guerreros solitarios alimentan su llama interna, convirtiendo su dolor en fuerza. En la oscuridad, donde muchos temen entrar, ellos encuentran su luz, su propósito. Es en esta soledad donde se fragua la verdadera resiliencia. La historia está llena de relatos de aquellos que, olvidados por el poder, se levantaron con una fuerza inquebrantable. Cada uno de ellos es un recordatorio de que el tiempo, aunque cruel, siempre revela la verdad. La justicia, aunque lenta, llega. Y aquellos que se ríen de la caída de los demás, a menudo son los que encuentran su propia ruina en el camino. Los que alzan la voz contra el poder, los que desafían la ceguera de los que mandan, no son solo rebeldes. Son faros de esperanza en un mundo que a menudo se siente sombrío. Y así, el fuego que subestiman arderá con más fuerza, iluminando las sombras de su ignorancia. Al final del día, el poder no es eterno, pero el espíritu humano, aquel que se alimenta de la lucha y la adversidad, siempre encontrará una manera de resurgir. La soledad, ese abismo oscuro donde muchos temen perderse, se convierte en un aliado silencioso para aquellos que buscan la verdad en un mundo repleto de mentiras. En el eco de susurros vacíos, donde la compañía se vuelve un espejismo, se revela la esencia del autoconocimiento. Como un lobo solitario que recorre la noche, la soledad revela su naturaleza feroz, forjando almas que desafían las corrientes de un sistema corrupto. En este vacío, lejos de las distracciones y la superficialidad, se encuentra la chispa que alimenta el fuego interior. El camino hacia el poder y la autenticidad está empedrado de soledad. Esta experiencia, a menudo temida, se transforma en una escuela de resiliencia. Es en el silencio donde se desnudan las verdades más profundas, donde el miedo se convierte en fuerza y el dolor en un combustible ardiente. Los que caminan solos, aquellos que no se conforman con las sombras que otros proyectan, encuentran en su soledad no solo la fortaleza para levantarse, sino también la claridad para ver el mundo tal como es. En el fondo de su ser, descubren que no necesitan el aplauso de las masas para validar su existencia. La soledad también es la incubadora de la creatividad. En ese espacio desprovisto de ruido, donde la mente puede vagar sin límites, se gestan las ideas más audaces. La oscuridad se convierte en un lienzo en blanco, donde las pinturas de la imaginación cobran vida. Aquellos que se atreven a desafiar el status quo, a romper las cadenas que los atan, encuentran en su aislamiento la libertad de ser auténticos. La soledad no es un castigo, es un regalo que permite que el espíritu se exprese sin restricciones. Sin embargo, la soledad no es solo un refugio. También es una prueba de fuego. En su camino, cada individuo se enfrenta a sus propios demonios, a sus inseguridades y miedos. La lucha interna se convierte en el campo de batalla donde se forjan los guerreros. No todos sobreviven, pero aquellos que lo hacen emergen con una fuerza inquebrantable. Se convierten en faros en medio de la tormenta, desafiando a aquellos que se aferran al poder y a la ignorancia. El poder, en su arrogancia, ignora el crecimiento que surge en las sombras. Las risas de quienes se sienten seguros en su trono a menudo se transforman en gritos de desesperación cuando la soledad se convierte en su única compañera. La justicia del tiempo, lenta pero implacable, eventualmente se hace presente. Los que se burlan de los caídos, de los que han sido despojados de su dignidad, a menudo encuentran su propia caída. La ironía de la vida es un ciclo que nunca se detiene, lo que hoy es risa, mañana puede ser llanto.
Cada historia de soledad es un recordatorio de que el verdadero poder no reside en el dominio, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad con valentía. Aquellos que se levantan del polvo, que han sido forjados en la fragua de la lucha, son los que realmente comprenden la esencia de la vida. En su soledad, encuentran la llama que nunca se extinguirá, el fuego que arde con propósito. Así, la soledad se convierte en un espejo que refleja la autenticidad de cada individuo. En un mundo donde las apariencias son un juego, aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos y abrazar su oscuridad se convierten en los verdaderos arquitectos de su destino. La soledad, lejos de ser un enemigo, es la puerta que lleva a la autodefinición. Allí, en el silencio y la introspección, se encuentra la fuerza que desafiará las estructuras de poder, el fuego que iluminará las sombras de la ignorancia. La justicia del tiempo, esa sombra que se cierne sobre los arrogantes, es un concepto que muchos ignoran hasta que les alcanza. El reloj avanza, implacable, y cada segundo es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. La vida es un escenario donde los actores se mueven entre risas y lágrimas, pero al final, todos deben rendir cuentas. Aquellos que se creen invulnerables, que se sientan en sus tronos de poder, no ven que el tiempo es un cazador paciente, esperando el momento justo para cobrar lo que se les debe. Cuando el abuso de poder se convierte en el pan de cada día, la justicia se viste con ropajes de ironía. Las victorias efímeras, esas que se celebran en banquetes de arrogancia, son solo espejismos en un desierto de soledad. El tiempo, como un viejo sabio, observa desde la distancia, registrando cada risa burlona, cada desdén. Y cuando llega la hora, esa risa se transforma en un eco distante, un grito que se ahoga en un vacío que nadie puede llenar. ¿Qué es el poder sin el respeto de quienes lo rodean? Una corona de espinas que solo adorna la cabeza de aquellos que se niegan a ver su propia fragilidad. Historias de venganza y retribución resuenan a lo largo de los siglos, como un canto de sirena que atrae a los incautos. Desde los emperadores que cayeron en sus propias trampas hasta los tiranos que encontraron su final en un mar de desesperación, el tiempo se convierte en el juez que no perdona. Cada acto de deslealtad, cada traición, siembra semillas que germinan en el suelo de la justicia. La tierra fértil de la historia recoge las acciones de aquellos que creen que pueden escapar de las garras del destino. La justicia no es un concepto abstracto, es un ciclo eterno que se repite, donde lo que se siembra, se cosecha. Las lecciones del pasado son como cicatrices en la piel de la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta los regímenes modernos, los líderes que ignoraron las advertencias de los oprimidos han encontrado su caída en el eco de sus propias decisiones. La historia, ese libro abierto que muchos se niegan a leer, es un recordatorio de que el tiempo no olvida. La justicia se mueve en silencio, pero su paso es firme. Las acciones del pasado, como fantasmas, regresan a reclamar lo que es suyo, y cuando menos lo esperamos, la balanza se inclina y la verdad se revela. El ciclo del karma es una danza macabra que todos debemos aprender a bailar. Cada paso en falso, cada decisión egoísta, regresa como un eco que reverbera en nuestras vidas. La risa de los opresores se convierte en llanto cuando el peso de sus acciones cae sobre ellos. En este juego de sombras, el tiempo es el maestro de ceremonias y su justicia es ciega, pero implacable. Aquellos que se burlan de los caídos, que encuentran placer en la miseria ajena, pronto descubrirán que la vida tiene una forma peculiar de ajustar cuentas. Es en este laberinto de acciones y consecuencias donde se forjan los verdaderos guerreros. Los que han sido pisoteados, aquellos que se han levantado del polvo, son los que comprenden que la justicia del tiempo no es solo un concepto, sino una fuerza poderosa que puede cambiar el rumbo de las historias. En su lucha, encuentran la fuerza para desafiar a aquellos que se creen intocables, quienes viven en una burbuja de ignorancia y desdén. La justicia, aunque lenta, siempre llega, y cuando lo hace, su llegada es tan hermosa como aterradora. Las lecciones del tiempo son un recordatorio de que cada acción resuena más allá de lo inmediato. La vida, con su irónica naturaleza, nos enseña que el verdadero poder no se encuentra en el dominio, sino en la capacidad de enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. Por eso, en este reino de sombras y luces, al final del día, lo que importa no es el poder que se ostenta, sino la verdad que se sostiene.
La justicia del tiempo es un espejo que revela la auténtica naturaleza de cada ser humano, y aquellos que se atreven a mirarse en él se encuentran con su verdadera esencia. La burla de la ignorancia, ese fuego que arde en los corazones de aquellos que se sienten superiores, es una trampa mortal. La risa que brota de sus labios es un eco de vacío, una ilusión construida sobre la desdicha de los demás. Se alimentan del sufrimiento ajeno, como hienas en un festín, sin darse cuenta de que su banquete es solo un retrato de su propia desesperación. ¿Qué es la felicidad que proviene de la burla, sino una sombra que oculta la verdad? Un disfraz que se deshace al primer rayo de luz. La vida, en su cruel ironía, se encarga de convertir a los burladores en el blanco de su propia risa. Aquellos que se regocijan en la caída de otros, pronto se encuentran atrapados en un ciclo de desprecio, donde la soledad se convierte en su única compañera. La risa se convierte en un canto de sirena que atrae a los incautos, pero al final, el mar de la vida siempre devuelve lo que se ha arrojado. La burla se transforma en un espejo que refleja su propia miseria, y la felicidad que tanto anhelan se convierte en un espejismo. Convierten la burla en una herramienta de poder, creen que pueden dominar a los demás a través del desprecio. Pero el poder que se sostiene sobre la humillación es como un castillo de naipes, fácil de derribar. La verdadera fuerza radica en la capacidad de levantarse, de transformar el dolor en una llama ardiente que ilumina el camino. Es un arte, una danza entre la oscuridad y la luz, donde los que han sido pisoteados encuentran su voz más potente. No hay mayor venganza que la superación, no hay mayor desprecio que el silencio de aquellos que eligen no ser parte de su juego. Las estrategias para convertir la burla en una herramienta de poder son simples, pero requieren valentía. En lugar de dejarse consumir por el odio, aquellos que han sido objeto de risas pueden utilizar su dolor como combustible. Se levantan con la fuerza de un volcán, sabiendo que la lava que brota de su interior puede arrasar con cualquier desprecio. La ironía de la vida radica en que aquellos que se burlan de los demás, al final, se convierten en el chiste. La justicia, en su forma más pura, se manifiesta cuando los roles se invierten y la risa se torna en llanto. Reflexionar sobre la vida es asomarse al abismo donde la ignorancia y la arrogancia se entrelazan. En este teatro de sombras, la risa de los opresores se convierte en la melodía de su propia destrucción. Los que se sienten invulnerables, aquellos que creen que el poder es eterno, pronto descubrirán que la vida tiene una forma peculiar de ajustar cuentas. La burla es un arma de doble filo, y los que la manejan sin respeto pronto se encuentran cortándose a sí mismos. La vida, con su irónica naturaleza, se convierte en la justicia que jamás olvidamos. Cada risa burlona, cada gesto de desprecio, deja una huella indeleble en el alma. Es un recordatorio constante de que el poder verdadero no se encuentra en humillar, sino en elevar. Aquellos que aprenden a ver más allá de las apariencias, que encuentran fuerza en la adversidad, son los que realmente comprenden el juego. La burla, aunque momentáneamente seductora, es solo una sombra en el vasto paisaje de la existencia. Al final, la vida siempre cobra lo que es suyo. La burla de la ignorancia se convierte en un eco vacío, un susurro en el viento que se lleva consigo a los arrogantes. La verdadera fortaleza surge de aquellos que, en la soledad de su lucha, encuentran un propósito más grande. El poder no se trata de aplastar a los demás, sino de elevarse por encima de las trivialidades del ego. La justicia se manifiesta en el tiempo, y aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos, a desafiar la burla, se convierten en los verdaderos dueños de su destino. El fuego interno, esa chispa que arde en lo más profundo de nuestro ser, es un regalo y una condena. Cada uno de nosotros lleva dentro una llama que, cuando se alimenta adecuadamente, puede iluminar los rincones más oscuros de nuestra existencia. Pero, ¿qué significa realmente arder con propósito? Es un acto de rebelión, un desafío a aquellos que intentan apagar nuestra luz. Es un grito de guerra en un mundo que se empeña en silenciar nuestras voces. Esa llama, a menudo menospreciada, se convierte en el faro de quienes se niegan a ser moldeados por las manos de otros. La historia está repleta de ejemplos de aquellos que fueron subestimados. Desde los grandes líderes que surgieron de la nada hasta los genios que rompieron las cadenas de la mediocridad. Ellos nos enseñan que el fuego interno no se apaga con la indiferencia ni con el desprecio.
Al contrario, esas llamas se avivan con el aire de la adversidad, con el viento helado de la traición que sopla en sus caras. Cada vez que alguien intenta apagar su fuego, ellos responden con una explosión de luz y calor que asombra a los que los rodean. Algunos creen que la grandeza se mide por el poder que poseen, pero la verdadera grandeza se encuentra en aquellos que, aun en la soledad, encuentran la fuerza para levantarse. La soledad, lejos de ser un castigo, se convierte en una aliada. En la quietud de la noche, cuando el mundo duerme, es allí donde se forjan las almas más valientes. Esa soledad es un eco que nos permite escuchar la voz de nuestro verdadero yo, un susurro que nos guía hacia la autenticidad. La soledad no es un vacío, sino un espacio sagrado donde el fuego interno puede arder sin restricciones. La llama que llevamos dentro no es solo un símbolo de resistencia, es un recordatorio de que el poder verdadero no proviene de dominar, sino de ser fiel a uno mismo. En un mundo lleno de máscaras y disfraces, la autenticidad se convierte en un acto subversivo. Ser quien realmente somos, sin temor a la burla o el desprecio, nos otorga un poder que trasciende cualquier autoridad. La vida, en su infinita ironía, nos muestra que la verdadera fortaleza se encuentra en aquellos que eligen permanecer fieles a sus convicciones, incluso cuando el camino se torna oscuro y solitario. Cultivar el fuego personal es un arte que requiere disciplina y valentía. En momentos de duda, cuando las sombras amenazan con devorar nuestra luz, es vital recordar por qué comenzamos este viaje. Los ejercicios para mantener viva la llama son simples pero profundos. La reflexión, la escritura, el arte, la conexión con aquellos que comprenden nuestro dolor y nuestra lucha. Cada pequeño acto de autenticidad es un combustible que aviva nuestro fuego, convirtiendo el desánimo en determinación. El poder de arder con propósito se manifiesta en nuestras acciones, en cómo enfrentamos cada obstáculo que se presenta en nuestro camino. Cada desafío es una oportunidad para demostrar que, aunque el mundo intente aplastarnos, nuestras llamas seguirán ardiendo. En el caos de la vida, cuando todo parece desmoronarse, es ahí donde quienes han abrazado su fuego interno encuentran su mayor claridad. Al final, el verdadero poder no radica en lo que otros piensen de nosotros, sino en nuestra capacidad de ser auténticos y apasionados, sin importar las circunstancias. La vida es un juego de luces y sombras, y aquellos que eligen brillar con sinceridad son los que dejan una huella imborrable. La llama que arde en nuestro interior es un testimonio de nuestra existencia, un faro en la oscuridad que guía a otros que, como nosotros, buscan su camino en un mundo lleno de dudas. Así que, levanta la cabeza y deja que tu fuego brille. No permitas que las voces de la ignorancia ahoguen tu luz. En cada chispa que emanas, en cada paso que das, recuerda que arder con propósito es el acto más rebelde de todos. La justicia del tiempo se encargará del resto, y aquellos que intentaron apagar tu fuego se verán consumidos por la oscuridad que ellos mismos han creado. ¿Te atreves a encender tu fuego interno? Comparte este mensaje si crees que la verdadera fortaleza se forja en la oscuridad y que, incluso en la soledad, somos capaces de levantarnos y brillar. Deja tu comentario sobre cómo has encontrado poder en los momentos más oscuros de tu vida y suscríbete para más reflexiones que desafían las normas. Recuerda, aquellos que intentan apagar tu luz solo se condenan a sí mismos a vivir en la sombra. Es hora de que tu llama arda con propósito.